Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. En el día de hoy la nueva sede del Gran Premio de España, el Madrid, ha sido bautizada oficialmente por todo lo alto con un Filming Day de la escudería Ferrari, esa prueba de 200 kilómetros de rodaje y neumáticos de demostración donde Charles Leclerc por la mañana y Lewis Hamilton por la tarde han estado al volante no de un coche cualquiera, sino del SF26, el mismo monoplaza que dentro de apenas 2 meses tendrá que competir aquí mismo. Hemos podido ver algunas imágenes que estaréis viendo ahí en pantalla, no han compartido demasiadas, pero sí las suficientes para sacar algunas conclusiones interesantes. La primera, la positiva, y es que el circuito como tal está prácticamente finalizado, ya se pueden ver los particulares pianos amarillos y rojos que lo acompañarán en cada una de sus curvas, las escapatorias asomando, todavía tímidamente, con también decoración roja y amarilla muy presente, la bandera española, los muros muy pegados al asfalto, ese carácter claramente urbano, cerrado, agresivo, angosto, que no perdona una, e incluido una zona de garajes que Ferrari ha podido utilizar con normalidad, con Leclerc saliendo entre el polvo del cemento fresco. Y por otro lado, esa sensación inevitable de un circuito que ni recién ha nacido, sino que está en plena construcción. Lo indispensable está ya, la pista, los muros, el pit lane, las escapatorias, los garajes están, lo que tiene que existir para que un Fórmula 1 ruede está. Pero otra cosa distinta es todo el envoltorio, porque alrededor la imagen todavía es bastante cruda. Esa decoración exterior, las gradas, paddock, accesos, entorno, todo eso sigue estando a medio cocinar y visualmente deja una estampa chocante. Bueno, básicamente de obra. Pero también es lógico, estamos hablando de un circuito nuevo, levantado prácticamente a contrarreloj, y el objetivo sigue siendo que en septiembre esté preparado para recibir a la Fórmula 1 tal y como se pensó. Y ahí es donde este Filming Day juega una gran labor. Después de retrasos, dudas y mucho ruido alrededor de la construcción en estos últimos meses, el Madrid empieza a enseñar músculo, a ser una realidad. Lo esencial ya está en pie, en las últimas semanas se ha avanzado de forma masiva y ahora la organización puede centrarse en todos esos extras que transformarán lo que es ya una pista funcional en un evento de Fórmula 1 que es muchísimo más que eso. El Madrid ha llegado para quedarse en el calendario y Ferrari ha sido la encargada de darle este bautismo, y lo ha hecho con polémica, ya que Autoracer anticipó dicha prueba lanzando una bomba. No sería algo que saliera de la propia escudería como una estrategia para tener datos del Madrid de forma anticipada, sino que los organizadores del Gran Premio invitaron a Ferrari al circuito para este evento promocional, que fuera el equipo más icónico de la parrilla el encargado de estrenar la pista y dar una imagen de avance ante el mundo. Y lo polémico llega en que habrían cubierto parte de los gastos de dicho Filming Day, algo que, detallaba el medio, supondría un ahorro económico en el techo presupuestario valorado en cientos de miles de euros al ser pagados por la organización, y eso en la batalla sin cuartel desde las fábricas que estamos viviendo este año, esa guerra de desarrollo puede ser importante. Y de paso, pues acumulan datos del nuevo circuito en una jugada que podríamos definir como redonda en términos operativos. Esto ha traído obviamente muchísima polémica, ya que los demás equipos, Informa Motorsport Italia, podrían ponerse en pie de guerra ante esta noticia, pero Ferrari en el día de hoy lo ha desmentido tajantemente. Aunque obviamente, ¿qué van a decir? No van a decir otra cosa que no sea esto. Y viniendo la información de dónde viene, que es Autoracer, el medio más fiable sobre la escudería Ferrari, sinceramente me los creo más a ellos que la propia comunicación oficial de los de rojo. Así que probablemente haya habido algún tipo de acuerdo comercial y no un Filming Day al uso sin más para poder llevar esto a la práctica. Pero independientemente de ello, también tenemos otra vertiente polémica, y es el simple hecho de estar rodando en un circuito en el que nadie lo ha podido hacer aún
y en el que se corre en 2 meses. Ferrari habría aprovechado que los Filming Days, esas 2 pruebas de 200 kilómetros que cada escudería tiene a lo largo del año para poder rodar con el coche del año en curso y neumáticos de demostración, no tiene limitación de sedes como por ejemplo sí que tienen las pruebas TPCs para poder llevarla a cabo. Y aunque legalmente encaja, deportivamente pues chirría un poco, porque obtener en este momento concreto sensaciones reales de asfalto, baches, agarre, referencias visuales, ciertas curvas que pueden ser muy características como la monumental, la altura del coche, pianos, rugosidad del terreno, altura del coche necesaria, pianos, gestión energética, todos esos pequeños factores, ¿no?, que al final llevan al desempeño óptimo de un coche de Fórmula 1 en una pista nueva, el recabar esa información para afinar sus simulaciones especialmente y llegar mejor preparados al Gran Premio de España vale oro, y son datos que el resto pues no va a tener. Así que podemos ir anticipando que muy probablemente, teniendo en cuenta lo sucedido, la FIA tome cartas en el asunto para evitar que esto vuelva a suceder. Una ventaja para los italianos, que se encuentran en un momento dulce del año después de su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña y después de obtener 2 victorias en estos 3 últimos grandes premios. Y concretamente en Silverstone, el departamento técnico de Maranello introdujo una serie de soluciones precisas para limitar uno de los únicos problemas que tiene actualmente el SF26, que ha supuesto un game changer, un antes y después: la falta de potencia, con un estimado de atención de alrededor de 20 caballos más. Habrían sido recuperados, desbloqueados por Ferrari en la cita británica gracias a un cúmulo de factores. El primero es un nuevo suelo de baja resistencia aerodinámica que probaron en Austria y tras validarlo, introducirlo definitivamente para competir en Silverstone, un escape soplado para circuitos de alta eficiencia, actualización del conducto de frenos traseros, la nueva unidad de potencia estrenada gracias al ADU en Austria que dio alrededor de 6-7 caballos y un nuevo software de gestión energética más agresivo que habría otorgado otros 6-7 caballos, lo que combinado dieron al SF26 20 caballos más. Ese empuje que tanto le ha faltado en las rectas durante todo el año, y realmente fue un antes y después, porque en las rectas en Silverstone curiosamente no perdía tanto como en otros circuitos. La diferencia respecto a otros grandes premios era tremenda, manteniendo sus bondades aerodinámicas, lo que le permitió, en un circuito donde a priori Mercedes iba a ser dueña y señora del fin de semana, poder competir de tú contra ellos, algo con lo que no contaban los hombres de Toto Wolff, y al final llevarlos al límite hizo que los elementos se alinearan para poder hacer un doblete en el podio, prosiguiendo su recorte en el Mundial de Pilotos y Constructores, que se pone ahora muy interesante, con 32 puntos entre Hamilton y Antonelli, con aún gran parte del calendario por definirse. Pero es que además Ferrari ha elaborado un plan para cerrar el año con una fuerza superlativa, porque la eficacia técnica de Maranello está siendo una completa locura. Autoracer desvela datos impactantes que nos ayudan a entender lo que hemos visto y sobre todo lo que veremos de aquí a final de año para los del cabalino rampante, y pinta espectacular. Y ante esa previsión, Toto Wolff ha sembrado la duda sobre Ferrari y sus límites financieros, que parecen no tener fin. En mi opinión, se van a quedar sin dinero, van a llegar pronto al límite presupuestario. Nosotros no podemos llevar a cabo tantas mejoras como ellos, porque simplemente nos falta margen de seguridad. Estamos sorprendidos de que Ferrari pueda evolucionar el coche de esta manera. Traen grandes mejoras. La lógica nos dice que hacia final de año Ferrari no podría traer más mejoras. Nosotros traeremos más evoluciones ahí. Mercedes dejaba la duda sobre la aplicación del límite presupuestario por parte de Ferrari, ya que su capacidad evolutiva está siendo infernal, muy difícil de seguir, por lo que sí o sí deben terminar pronto, si no habrá duda sobre la legalidad de dichos desarrollos, de dichas acciones, de la aplicación del límite presupuestario, lo que fue rebatido rápidamente por Frédéric Vasseur saliendo a defender a su equipo. Me pareció bastante irónico por parte de Toto viniendo de Mercedes. Cuando Red Bull o Mercedes desarrollan algo son unos genios. Cuando lo hace Ferrari estamos haciendo trampa. Debió de ser una broma.
Bueno, los típicos juegos mentales de Toto Wolff. Pero para su sorpresa o no, no parece que vaya a parar. Al parecer, una de las claves que darían explicación a la eficacia en el desarrollo de Ferrari se debería a que decidieron gastar menos recursos que sus rivales en el SF26 base que inició la temporada. El objetivo con él era dejar un amplio margen de mejora que ir explotando a lo largo de los meses sucesivos, lo que ha permitido ser tremendamente agresivos con los varios paquetes evolutivos introducidos hasta ahora, que además han multiplicado su potencial aerodinámico porque han funcionado de forma muy eficaz. Y es algo que ya avisan que no va a detenerse a pesar de esas acusaciones. Autoresil informa ya del siguiente mega paquete del departamento técnico de Loic Serra, que está funcionando ahora mismo cual reloj suizo. Después del de Barcelona, el siguiente llegaría justo después del parón veraniego en el Gran Premio de los Países Bajos. Y poco después se estrenará la nueva unidad de potencia Ferrari con mejoras de rendimiento, que será la segunda y última que puedan desarrollar este 2026 gracias al sistema ADUO. La primera llegó en el Gran Premio de Austria, están ya pudiendo disfrutar de sus bondades, teniendo un menor déficit en las rectas, y la segunda llegará alrededor, se hablaba del Gran Premio de Italia. Anticipa Enrico Gualtieri, máximo responsable de motores de la escudería italiana, que lo hará oficialmente en los próximos 5 grandes premios, lo que supondrá otro auténtico punto de inflexión, otro antes y después. No será como la unidad de potencia de Austria, esta tendrá cambios significativos internos, se habló incluso de un turbo más grande, con la que esperan ganar un impulso muy grande. Se llegó a hablar de unos 20 caballos, alrededor de 20 caballos con ella, aunque tendremos que ir precisándolo con el paso de las semanas, cifras exactas. Esto nos dejaría a una Ferrari aerodinámica y mecánicamente, después del parón veraniego, afrontando la última parte del campeonato muy completa, ya sin lastres, mostrando todo su potencial para afrontar con todo esa fase tan decisiva del Mundial, con un producto top. Si aguantan en Spa también, Hungría debería ser un circuito favorable para el SF26. Si en definitivas cuentas llegan a después del parón veraniego cerca de Antonelli y Mercedes en ambos campeonatos, se puede venir una traca final altamente interesante entre los italianos y los alemanes, que yo estoy deseando ver, y apunta a ello. La lucha por el Mundial para Ferrari, ni mucho menos, es una utopía, es un sueño, y hay un plan urdido al milímetro para tratar de llevarlo a cabo. También, para completar, se informa que el desarrollo de la unidad de potencia 2027 está en marcha, será importante, ya que todos menos Red Bull, incluida Mercedes, van a poder mejorarla, así que deben hacer un trabajo eficiente para evitar que los de la estrella se vuelvan a destacar en la primera parte de 2027, en la parte mecánica. Pero al menos mirando a 2026 y lo que está por venir, tiene un plan muy ambicioso, recordándonos este año más que nunca la esencia de la verdadera Ferrari, agresiva, innovadora, sin miedo y con ese toque de picaresca en ciertas decisiones y soluciones que les están llevando a la vanguardia técnica de la Fórmula 1 en estos momentos. Y yo me alegro porque realmente la Fórmula 1 necesita una Ferrari fuerte para potenciar el espectáculo. Una de sus soluciones estrella, el alerón Macarena, está dando precisamente mucho que hablar en estas últimas semanas tras los accidentes de Verstappen, e informa The Race que la FIA estaría teniendo conversaciones muy serias con Ferrari y Red Bull, llegando a plantear la prohibición de este concepto de alerón, o en 2027 o de forma inmediata. Si se da para 2027 te lo puedo llegar a comprar, pero si se banea de forma inmediata sería un escándalo mayúsculo. Este concepto es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, por ello pocos han podido copiarlo hasta ahora, a pesar de pasar meses de su primer vistazo. Incluso McLaren lo intentó probar en Austria y no pudo ni sacarlo al asfalto. Ferrari lo inauguró en los tests y tardó varias semanas en introducirlo para poder competir porque no lo consideraban lo suficientemente fiable. Una vez
refinado, haciendo todos los pasos correctos, se estrenó y no ha dado problemas desde entonces en la escudería italiana. Red Bull, con su particular apertura, sin testearlo previamente, lo metieron directamente en Miami en ese afán de tratar de recuperar terreno de forma rápida, aunque tal vez, como estamos viendo comprobar, esa solución propia no sea en la versión en la que está ahora mismo montado en el RB22 lo suficientemente fiable, no alcanzar, no llegar a unos estándares de fiabilidad aceptables. No creo que Ferrari deba ser castigada por el mal hacer de Red Bull. La FIA obviamente tiene que exigir a todo el mundo, a todas las escuderías, y en este caso a los de la vida energética, que son los que están planteando dudas, lo veo normal, demostraciones de la fiabilidad de ese alerón trasero, los fallos que se han dado y qué van a hacer para evitar que vuelva a suceder en el futuro. Y mientras no tengan un estándar de fiabilidad mínimo, limitarles su uso, porque puede ser tremendamente peligroso. Algo que incluso puede venir de la propia Red Bull, que no descarta pausar el concepto en Spa-Francorchamps. Es algo que se está debatiendo en estos momentos por parte del estamento y si se baneara en un corto o medio plazo podría hacer mucho daño a Red Bull, Ferrari, que son los que lo están explotando en este momento, incluso McLaren u otras escuderías que ya están ultimando su propia versión y beneficiando, si ocurriera un baneo inmediato, obviamente, a Mercedes, que no ha presentado su propio alerón trasero Macarena dentro de esta batalla política que también se está dando entre bambalinas y está muy intensa. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.